Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por este día que nos permites amanecer, que nos da la vida, que nos das la capacidad de movernos, de levantarnos, de iniciar nuestra jornada para santificarte, para glorificarte y para recibir de ti la bendición que necesitamos. Bendice a nuestra familia en lo material y en lo espiritual. Sobre todo, danos aquello que tú sabes es necesario y que en ocasiones no sabemos pedirte. Tú que lo conoces y tú que nos amas, te pedimos nos atiendas, nos socorras conforme al amor que nos tienes. Te pedimos por quienes están pasando por el contagio de la enfermedad, personas cercanas, personas no cercanas, conocidos, personas no conocidas. Te pedimos por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Te pedimos por quienes no tienen trabajo. Danos, Señor, tu luz para esta jornada. Que aprendamos a escucharte en aquello que tú nos hablas. Bien, el día de hoy la reflexión la llamé La voz del Rabuní. Hoy celebramos a Santa María Magdalena, es 22 de julio, ya estamos pues, prácticamente pasando la tercera parte del mes, ya día 22. Nos acercamos hacia el final, falta una semana más. Y pues aquí estamos con la bendición de Dios. Quise poner aquella imagen de la misión donde está María Magdalena a los pies del maestro cuando iba a ser lapidada y ella estira su mano tomando su pie del Señor. Pero preferí tomar esta imagen porque se refiere más hacia el misterio ya de la Pascua y ella está ahí junto a Nuestra Señora, junto a la Virgen María. Bien, ahorita ubicaremos, vamos al texto del Evangelio, es el capítulo 20 de San Juan, el del día de hoy. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, celebramos hoy la fiesta de Santa María Magdalena y el Evangelio nos ofrece el momento en que el primer día de la semana, muy de madrugada, al amanecer, dice María Magdalena va al sepulcro. Ella ha esperado desde el Viernes Santo para ir a buscar al Maestro. Sabe dónde lo han puesto, pero de pronto no lo encuentra. Y bueno, hay una serie de escenas que hablan del misterio de la resurrección. Habla de aquel que está presente ahí, transformado, glorioso, que incluso le dice: suéltame, todavía no subo al Padre. Pero aquella que cambió la vida,
no es capaz de reconocerlo. Lo confunde con el jardinero, con el hortelano, lo confunde con el que cuidaba el huerto. Algo inaudito, sobre todo cuando aquel que está frente a ella le ha transformado la vida, de una vida totalmente destructiva a una vida de santidad. Y ella no lo reconoce hasta que él le dice su nombre, María. Tendríamos que darnos el espacio para ubicar los momentos en que el Señor le dice, Marta, Marta, Zaqueo, bájate pronto, hoy voy a hospedarme en tu casa. Simón, hijo de Juan, me ama. Y hacer un recorrido en todos los momentos en donde el Señor pronuncia el nombre. Pronunciar el nombre es algo maravilloso, pero escuchar nuestro nombre pronunciado por el Señor sin duda trasciende. Jesús le dice, María. Nosotros le ponemos apellido, María Magdalena, pero ella era María. Le decimos María Magdalena porque es de Magdala, como decir María Regiomontana o María Sanpetrina o María Santa Catarinense. Nosotros así le llamamos María Magdalena para diferenciarla incluso de María de Nazaret. Hermoso nombre, María de Nazaret. Pero su nombre es María. Simple y llanamente el Señor dice María, su nombre, aquel que le dieron sus papás. Un nombre hermoso. Y ella, cuando escucha el nombre María en labios del maestro, dice, Rabuní, ya sabe quién es, ha escuchado su nombre, el Señor lo ha pronunciado. Hablemos sobre María Magdalena, adelante, y tengo esta frase de Paul Claudel, un converso del siglo XIX y vivió en el siglo XX también. Paul Claudel es uno de los grandes intelectuales de finales del siglo XIX en la iglesia. Te comentaba ya sobre él, tú puedes recuperar algunas diapositivas que te he compartido. Él, durante su etapa de estudiante, se dedica él a escribir artículos en los periódicos locales en Francia, en París, y él, una noche de Navidad, quiere escribir un artículo sobre la Navidad, pero él es incrédulo, agnóstico, no creyente, y se le ocurre, bueno, para poder escribir un artículo navideño para la prensa y sacar algunos pesitos, ir a la misa de la Navidad. Y está ahí en la Catedral de Notre Dame, detrás de un muro, viendo a la gente, y de pronto dice que escucha que el coro entona el canto del Magnificat. Mi alma engrandece al Señor mi Dios, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pero cantado en latín. Y dice Paul Claudel que mientras que escuchaba ese canto, el Señor fue tocando su corazón y lo fue transformando, y ahí fue donde empezó su conversión. Después va a su casa y le pide a su hermana una Biblia para leer la palabra. Pero bueno, dice Paul Claudel, en el avaro más roñoso, en lo más profundo de una prostituta y de un borracho, de un alcohólico, hay un alma inmortal santamente ocupada en respirar, que excluida de día. Así durante nuestra jornada nos olvidamos que existe Dios en el avaro, el agiotista, la prostituta, el borracho. Pero hoy se llega la noche y entonces uno dice, Señor, cuida mi descanso y permíteme amanecer, te adoro, te bendigo. Y pasa muchas veces esto en nuestra vida, durante nuestras tantas actividades nos olvidamos de Dios y solamente hasta que viene la oscuridad. Decía don Andrés Enestrosa, un célebre maestro oaxaqueño,
que de hecho la medalla de condecoración al magisterio es la medalla Andrés Enestrosa. Un día le preguntan a él que se decía ateo. Le dicen, don Andrés, ¿usted es ateo o es creyente? Y don Andrés Enestrosa dice algo parecido a lo que dice Paul Claudel. Dice don Andrés Enestrosa, yo soy ateo de día y piadoso creyente de noche. Yo soy ateo durante el día y piadoso creyente durante la noche. Efectivamente, cuando te vales por ti mismo, cuando eres autosuficiente, no necesitas de Dios. Pero llega la noche, llega la oscuridad, llega el COVID y te acuerdas de Dios. Cuando no eres autosuficiente, cuando no dependes totalmente de ti. Pero dice hermosamente Paul Claudel, en lo más profundo de una prostituta. Y perdón que quizá esto lo refiera a María Magdalena, porque el Señor la miró por su nombre y la habló por su nombre. El Señor no se quedó pensando en lo que esa mujer convirtió en su modo de vida. Él simplemente vio a una persona mujer. Nadie te ha condenado. Nadie, maestro. Nadie, Rabuní. Yo tampoco te condeno. Pero ya no te lastimes. Vete y no peques más. Mujer, le llama mujer. A Nuestra Señora también le llama mujer. En Juan 2. Mujer, todavía no llega mi hora. El Señor llama y dice la palabra mujer con respeto. Isha. Ish es hombre, varón. Isha. Isha, nadie te ha condenado. Nadie. Y hoy le dice María. Y ella le dice Rabuní. Adelante veamos el texto de Juan capítulo 6, donde el Señor habla precisamente, es el tema que vamos a meditar. Dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz. María la ha escuchado y ha discernido, ha encontrado, ha sabido que es Dios, el Dios altísimo, el Dios victorioso, el Dios glorioso, el que está frente a ella. Le ha llamado María, le ha llamado como le llamaba su mamá y su papá, los abuelos. Le ha llamado como le han llamado en su casa cuando antes de que saliera y cometiera algunos errores o muchos errores. Dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz. Efectivamente el Señor tiene un tono y un timbre que es ubicable. Yo las conozco y ellas me siguen. Al escuchar la voz, seguimos al Señor. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebata de mi mano. Pero es la voz del pastor la que escuchamos. Vamos adelante a ver el himno que hemos rezado en la octava de la Pascua, que precisamente refiere este pasaje del Evangelio. Ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima, por oficio de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con santa alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que en la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Hablemos sobre la voz y dos experiencias que un servidor quiere compartirles.
Yo sé que tú mismo tienes muchas experiencias, sobre todo tú que eres papá o que eres mamá, en relación a la voz de tus propios papás o de tus hermanos, o en relación a la voz de tus hijos, o tus hijos en relación a tu voz. Te comparto este escenario de lo que vivíamos en la parroquia del Rosario. Lo recuerdo bien, el día 14 de enero del año 2005. Fue la primera vez que fuimos a los hospitales en la Clínica 2, la 33 y el Clínica Obstetricia. Y bueno, íbamos los grupos a entregar alimentos y procuramos en lo posible ir también el sacerdote para que junto con el alimento del cuerpo ofreciéramos al enfermo el alimento espiritual con la unción. Cuando recuerdo una de esas noches al llegar a la Clínica 2, al subir esa rampa, llego y ahí está el guardia y me dice, Padre Rogelio, ya me ubicaba. Dice, hay una persona aquí en urgencias, todavía no sube a piso, que me preguntó si venía algún sacerdote y yo le dije que sí, que venían a traer alimentos y que usted los acompañaba. Se llama Sarita. Le digo, sí, cómo no, con todo gusto, antes de subir a piso, paso aquí y veo si hay alguien más. Y me dice el guardia, oiga, nada más le quiero decir que Sarita es invidente. Es ciega, de hecho, dice el guardia, tiene sus ojos blanquecinos. Dije, no, no se preocupe. De hecho, yo como sacerdote, yo agradezco a los sistemas de salud que personalicen. O sea, más allá de que sea la cama y tenga una plaquita de metal al pie de la cama, que le pongan un papelito en la parte de arriba donde está el enfermito y que le pongan el nombre. Cuando está en piso ponen ya el doctor y la especialidad y ponen fecha sobre el día de ingreso, etcétera, todo ello. Pero bueno, yo llego y habían tenido la atención de ponerle el nombre. Recuerdo que me revestía y ella percibió que alguien entró, porque no sé si percibía algún tipo de sombras, era en la noche y con la luz de aquellas lámparas. Ella sin duda vio que hubo algún movimiento entre la intensidad de la luz y de pronto alguna cuestión de opacidad, alguna sombra que vio. Total, bueno, me estaba revistiendo y veo y reitero que en la parte de arriba de la cama decía su nombre. Y revistiéndome, mientras me revestía y me ponía el símbolo y la estola, le decía, ¿cómo estás, Sarita? Le dije así, con voz solemne, ¿cómo estás, Sarita? Como cuando uno, no sé, en el saludo uno quiere ser solemne, quiere ser, digamos, alguien que con la voz, pues sobre todo a ella que no me veía, ubicarla donde me encontraba. Ella voltea sus ojitos blanquecinos para un lado y para otro. Yo dije, claro que le va a agradar hablando de nombres, como el Señor le dice María, y la belleza del nombre que tiene una persona. El que yo le dijera, ¿cómo está Sarita? Sé que iba a significar mucho y lo sé como sacerdote. La persona tiene nombre, tiene historia, tiene una familia. ¿Cómo está Sarita? Y cuando ella voltea sus ojitos para un lado y para otro, ella me sorprendió. ¿Cómo está Padre Rogelio Narváez Martínez? Fue entonces cuando yo fui el sorprendido y le digo, ¿cómo me conoce? Y me dice Sarita, todos los domingos, padre, lo escucho en el radio, en la T Grande, en su programa Camino, Verdad y Vida. Créame, padre Rogelio, que mi hermana, cuando le cuente que usted vino a verme, no me lo va a creer. Mi hermana no va a creerme que vino el padre Rogelio Narváez Martínez a verme. Son de los momentos más preciosos de todos mis 30 años de ministerio. Y he recibido infinidad de bendiciones. Pero este ejercicio del nombre y de la voz y del reconocer, del identificar, es algo maravilloso, maravilloso. Te cuento otra escena, te reitero, tú tienes muchas escenas.
que podrías compartirnos. Esta escena es muy cercana a la parroquia del Rosario. Murió un doctor muy querido en la parroquia del Rosario, el doctor Félix Rositas, hermano de Alma y hermano, bueno, hijo de don Efrén y familia muy cercana a la parroquia del Rosario. El doctor Félix Rositas, considero que era de los mejores 2, 3 epidemiólogos que había en Nuevo León. Junto con él, estando en la Pastoral Social de Monterrey, armamos unas jornadas para poder profundizar en torno al VIH-Sida, ahí en el Auditorio San Pedro. Y él amablemente me apoyó siempre. Un día, por una cuestión de una intervención quirúrgica a la que él se sometió, falleció. No ahondo más. Quienes conocen la historia la ubican. Y me tocó ir a mí a acompañarlos por la bendición de Dios. Lo fui a ver, de hecho, al Hospital Civil, porque él estaba vinculado al Hospital Civil y ahí tenía y estaba, como nuestro Hospital Civil tiene excelente tecnología y una excelente atención médica, máxime, si él era uno de los médicos prestigiados de la institución. Y bueno, cuando se celebra la misa en las capillas Benito M. Flores, yo llego y estaba ahí una legión de médicos. Estaba atiborrado del sector salud, todos en duelo por la muerte del doctor Félix Rositas. Y bueno, junto entre los que estaban ahí, había un matrimonio de médicos, Ana y Felipe. Ana era anestesióloga, o es, no sé, anestesióloga, de ahí del Hospital Civil. Y solo para que la ubiques, el papá de Ana, de la doctora Ana, fue el que le entregó aquel casco que se puso el Papa San Juan Pablo II, cuando estuvo en el puente San Luisito. Ese casco de obrero que se puso. Bueno, el papá de Ana es el que le entregó el sombrero, el casco, que estaba ahí, que está ahí en esa fotografía, tú puedes recuperarla, porque es una fotografía histórica. Bueno, él, creo que se llama Luis el Señor, es el papá de Ana. Y bueno, Ana se casó como médico con otro médico, con el doctor Felipe, que es el subdirector de la Clínica 34 en cardiología. Y obviamente con todo lo que en las clínicas se convierten en una extensión de las escuelas, sobre todo para los que son o están tomando especialidades, pues él es responsable de acompañar a los alumnos en la especialidad de cardiología, o sea, es un prestigiado médico. Uno lo sabe y uno debe en mi ministerio ofrecer siempre lo mejor. Recuerdo que entro, muchos médicos, me revisto, una capilla chiquita, estaba gente hasta afuera, y bueno, empiezo la Santa Misa, y después, bueno, ya conozco esta historia. Ana, cuando escucha que empiezo la misa, le dice a Felipe, al doctor, le dice, oye Felipe, yo lo conozco, pero no sé dónde. Y Felipe, el doctor, se sonríe y le dice, Ana, claro que lo conoces, pero ¿de dónde? Insiste Ana. Y entonces el doctor Felipe le dice, Ana, cierra los ojos y escucha. Y dice la doctora Ana que cerró los ojos y escuchó. Y cuando escuchó, cuando yo predicaba, dice, es el padre Rogelio Narváez Martínez, estamos en la T Grande, nos escuchamos el próximo domingo, si Dios es servido. Es el padre Rogelio, dice, no lo conocía, pero conozco su voz, dijo Ana. Y bueno, hoy son un matrimonio amigo. Les comento porque esta historia tiene muchos elementos. Cuando Álvaro Alatorre, ustedes lo conocen, el fundador del DEVAC, cuando estuvo enfermito, la doctora Ana nos ayudó.
en su operación, no cobró un solo 5 por atender la cuestión de la anestesia. Yo le llevé un cheque y ella fue a regresármelo a la parroquia. Pero bueno, reitero, aquí el tema es en torno a la voz, el regalo del tono y el timbre de nuestra voz. Hablemos ya, vamos concluyendo de la voz de Dios. Dios nos habla y nos habla a través de las obras. Por eso la creación se considera un libro donde Dios nos habla, donde Dios nos revela. Incluso antes de la escritura, ya había un libro que es la creación, donde el viento sopla, donde se escucha el canto de las aves, donde se escucha lo atronador de la tormenta, y la gente sabe y exhala y pronuncia una palabra dirigiéndose al dueño de la creación, y habla de la voz del Señor. Pero hay que prestar atención. Sabemos que la voz de Dios también es por las obras, o sea, lo que todos los días nos hace vivir, los sucesos importantes o los cotidianos, lo que se vuelve una costumbre, pero es palabra de Dios y es la voz de Dios. A veces hace falta afinar el oído para ese contenido, pues a veces no inteligible, vuelva a ser una voz, una palabra que puedo entender. Pero este es el testimonio del Salmo 29. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros. Es el viento y es la tormenta. El Señor desgaja los cedros del Líbano, hace brincar al Líbano como si fuera un novillo. El Líbano es el monte donde está lleno obviamente, de cipreses, de árboles, y al Hermón como si fuera una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, es el trueno, es el rayo. O sea, Dios nos habla a través de la creación, pero a través también de los sucesos. Pero adelante, hoy hablamos de la voz del amado. Hoy en esta fiesta de Santa María Magdalena, nosotros deberíamos glorificar a Jesús como la voz de Dios. Lo que le dice el centurión: Señor, di una palabra. Y nosotros le decimos: di una palabra a Cristo. Señor, pronuncia tu voz. Independientemente del mensaje, pronuncia tu voz, amado Jesús. Te digo, tú tienes muchas historias. Ocurre que muchas veces la persona oye por teléfono la voz del amado, del amante, y aunque todavía no haya dicho nada, aunque solo haya preguntado: ¿estoy llamando al número correcto? Perdón, este es el teléfono de Juanita. La persona ya ha captado lo principal. Sabe que es él. ¿Te acuerdas de aquella canción de King Clave? Dile a tu mamá que la quiero mucho. Bueno, ¿está tu mamá? ¿Quién es? Dice el niño. Y termina diciendo: perdón, número equivocado. Sé que los más jóvenes no se acuerdan de esa canción, pero ojalá la vuelvan a escuchar, de King Clave. Dile a tu mamá que la quiero mucho. Pero así es en el teléfono. Estoy hablando y ya cuando escuchas la voz sabes quién es. Adelante, vamos ya aterrizando. El tono y el timbre. La verdad es que este evangelio me hizo ubicar, bueno, cómo se genera la voz. Es un impulso de los pulmones, pero pasa obviamente por, digamos, nuestra garganta y por las cuerdas vocales. Digo, ¿qué son las cuerdas vocales? Y veo uno que son dos tejidos que están en esa parte de la obertura de nuestra garganta, en donde el impulso de la voz hace que
se filtre y que entonces haya un tono y haya un timbre y es maravilloso, 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 increíblemente maravilloso. Tan increíblemente maravilloso que yo anoche me preguntaba, bueno, ¿por qué la voz de mis hermanas se parece a mi voz? O sea, ¿por qué la voz de mi hermano cuando alguien la escucha dice, es tu hermano Rogelio? O sea, bueno, esta no es cuestión de genética, yo creo que pues los genes son los genes, pero ¿qué tienen que ver los genes con el sonido del tono y del timbre? Y a lo mejor a veces yo me hago demasiadas preguntas, ¿verdad? María, le ha dicho el Señor resucitado a María Magdalena. Y ella al oír su voz, ya no necesitó escuchar nada más. Es Él, una voz inconfundible, con una modulación muy particular. Rabuní, ella sabe que es Él. La voz de mi amado, dice la esposa del Cantar de los Cantares. ¿Y qué le ha dicho el amado? Quizá algo intrascendente. Ya pasó el invierno, las lluvias cesaron, pero en la voz del amado las palabras no son intrascendentes. Concluyamos y con este salmo, el Salmo 95, adelante. Pidámosle al Señor que hagamos nuestra esta expresión del Salmo. Ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios. Creo que esto está íntimamente unido a lo que hacemos en el call center. La voz que escuchas es también la voz de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.